Muy bien, y vamos a tomar contacto con la doctora Gabriela Dueñas, reconocida psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista, como para ir analizando este tema que conmociona al país a partir de lo que ocurrió en la jornada de ayer, en donde el colectivo de actrices o colectiva de actrices argentinas expresó y acompañó la denuncia de Thelma Fardín. Doctora Dueñas, Leo Carlini la saluda, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos. Saludos para todos los amigos de Paraná. Bueno, estamos desde Victoria para toda la provincia de Entre Ríos y bueno, para varias provincias más. Tenés razón, desde Victoria. No pasa nada. Es que estuve en Paraná la semana pasada. Ah, bueno, nos escuchan desde Paraná, así que mandamos saludos. Sí, hermosa Victoria también. Doctora, analizar un poco esto, ¿no? Hay varias aristas, lo hablábamos en la preproducción, ¿no? Que remite a la situación de las infancias, remite también a la situación de los abusadores. Hay varias aristas. No sé cuál es la primera reflexión que quisiera dejarnos. Bueno, lo primero me parece interesante es que hablemos que esta es una problemática muy compleja de carácter cultural, ¿sí?, que lleva milenios y que tiene que ver con este famoso patriarcado, que se refiere justamente al abuso de poder de los varones adultos sobre las mujeres y también sobre los niños, niñas y los jóvenes, ¿no es cierto? A partir de aprovecharse de cierta asimetría de poder que han sostenido a lo largo de siglos, te diría yo, tanto en el hemisferio norte, es un fenómeno globalizado, y lleva tantos cientos y miles de años que está naturalizado este tema del abuso de poder, ya sea a través del maltrato verbal, el acoso psicológico o incluso llegar hasta la violencia física o el abuso sexual propiamente dicho. Está tan naturalizado que, como vos bien empezaste la nota, sorprendió, ¿sí?, al público en general una denuncia de este tipo cuando todas las investigaciones que venimos realizando en los últimos tiempos, porque antes no se realizaban, lo que vienen visibilizando es justamente que esto es muchísimo más frecuente de lo que se decía, de lo que se sabía, de lo que sospechábamos, de lo que queríamos saber, mejor dicho, ¿sí? Esto del abuso de los varones sobre, en este caso, una jovencita niña, porque esa actriz en aquel momento tenía 15, 16 años. Claro, una menor. Estamos hablando de doblemente vulnerable, ¿no?, por su condición de mujer y por su condición de menor de edad. Pensaba yo en esta línea, ¿no?, de la sorpresa, ¿no?, de muchas actrices que ayer a través de redes sociales salieron a aclarar que ya no apoyaban porque lo habían hecho públicamente el apoyo al actor Juan D'Artés, lo mismo de algunos productores teatrales. Digo, esto que impactó, pero que antes parecía como parte de lo común, ¿no?, que alguien toque de más en una escena a una compañera o de un beso extra. Exactamente. A ver, creo que la sorpresa tuvo que ver con esta otra cuestión del cinismo, ¿sí?, de esta cultura patriarcalista, de esta hipocresía, en donde esto se naturaliza y donde él mismo formaba parte de una campaña contra la violencia contra las mujeres. Entonces, fíjate vos, eso fue quizás lo que más sorprendió. Pero a quienes venimos trabajando problemáticas de género hace mucho tiempo no nos sorprende, por eso algunos grupos un poco más ortodoxos que otros, el gran colectivo de mujeres y todos los que integramos los colectivos estos que nos ocupamos de problemáticas de género, a veces se niegan a que se sumen a las marchas varones. Y esto tiene que ver porque muchas veces justamente aquellos que se suman son quizás los más violentos, ¿sí? Y no nos ha sorprendido que después de una marcha, alguna de las mujeres que había asistido a la marcha, acompañada de su respectiva pareja, terminara o muerta o golpeada, ¿se entiende? Sí, totalmente. Entonces, a ver, esto tiene que ver con una cosa cínica, hipócrita, que podemos analizarla desde el punto de vista psicoanalítico, recién hablaba de información, pero yo creo que más allá de eso hay una dimensión de carácter ético y político que hay que poner primero sobre la mesa, ¿sí? Convengamos que ninguna persona en su sano juicio, mentalmente saludable, disfruta de un encuentro sexual con otra por la fuerza, haciéndola sufrir. Hay que tener cuotas de sadismo
que en el campo psicológico, psicopatológico, nosotros definimos como perversiones, rasgos psicopáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no lo justifica, ¿sí? No queremos apelar o que se apele a lo psicológico para justificar este tipo de conductas que, como yo te anticipaba, están naturalizadas en nuestra cultura patriarcalista, al punto que el presidente de la Nación, antes de la campaña, hizo chistes en relación a que a las mujeres les gusta que nos insulten por la calle, porque a veces nos dicen barbaridades. Sí. Y eso está tan naturalizado que nosotros hemos crecido, ¿viste? Ya sabiendo ya que si pasábamos por delante de un grupo de varones nos iban a decir barbaridades, pero, a ver, vos sabés muy bien de qué hablo, todo el mundo sabe muy bien de qué habla, que y no que son eso piropos, jamás ¿no? un varón se podía esperar de un grupo de mujeres, ¿o no? Claro. Siempre el abuso era de los varones hacia las mujeres. Sí, te escucho. No, digo que salen fuera de lo que es un piropo, ¿no? Totalmente, y con una falta total de respeto, porque hablan ni siquiera son insinuaciones, son propuestas sexuales grotescas y ordinarias, que con qué derecho un hombre, o sea, un varón se atreve a hacerle a una mujer por el solo hecho de que le gustó, ¿sí? O ponerle una mano encima. ¿Con qué derecho? O porque la chica anda vestida de determinada manera, como ella quiera, porque tiene derecho a vestirse como ella quiera, el otro considera que está autorizado a acosarla. Bueno, esto es una cuestión de derechos, en donde nosotros tenemos que hacer fuertes campañas de visibilización, de justamente que hay sectores de la población que tiene que ver con justamente el sector de las mujeres, con el sector de los niños y adolescentes, cuyos derechos en relación a estos temas están particularmente vulnerados hace muchísimo tiempo, y como se ha naturalizado ni siquiera llegamos a tener conciencia de los niveles de vulneración de estos derechos. Por eso es necesario que nos comprometamos a hacer público esto y a hacer campañas de concientización y de lo que nosotros llamamos acciones de discriminación positiva sobre estos sectores que son los particularmente vulnerables. De ahí por ejemplo, hay gente que te plantea, ¿por qué un Día de la Mujer? Porque es necesario accionar de manera discriminatoria pero positiva, para poder palanquear y producir algún tipo de cambio cultural que es muy difícil porque se asienta en años, como te decía antes, cientos de años, miles de años, esta cultura patriarcalista en donde se naturalizó absolutamente un montón de conductas de la vida cotidiana, las formas de hablar, ¿no? Las formas de hablar que invisibilizan a la mujer. Vos entrás, por ejemplo, a un aula donde hay 29 alumnas y un alumno, y uno dice buen día, alumnos, porque hay un varón y a las 29 mujeres nadie las nombra. Entonces, hay que empezar a ver, la importancia del uso del lenguaje tampoco es un asunto menor como algunos lo quieren hacer pasar, o hacer sentir, o hacer creer, o lo analizan. Porque sabemos muy bien que el lenguaje es el que modela la subjetividad. El lenguaje refleja además las ideologías y los sentidos más profundos, las concepciones más profundas de las personas, y también sabemos que a través de los cambios en el uso del vocabulario podemos traccionar, ¿sí?, cambios culturales, porque visibilizamos justamente eso que nos estaba viendo, cuando insistimos en hablar de las, los, les, ¿sí?, cuando insistimos en escribir en vez de las o los, porque a veces se complica la redacción, yo que escribo, por ejemplo, usamos la arroba o la X, claro, pero después cuando lo querés leer no lo puedes leer porque no se puede leer la X o el arroba, entonces por eso usamos les, ¿sí? Y esto no es un asunto menor, esto justamente apunta a visibilizar, te vuelvo a repetir, aquellos sectores más vulnerables que han sido desde siempre las mujeres. ¿Sí? Doctora, hablando de la visibilización, a mí me sorprendió fuertemente hoy en repasar las redes sociales, muchas mujeres inclusive que dicen ¿por qué no lo denunció antes? ¿Por qué no lo dijo antes? Como de alguna manera una forma de apañar, ¿no? O explicar este delito. De cuestionar a la víctima. Bueno, revictimizarla, claro. Primero hay que saber algo acerca de lo que es el trauma psicológico que producen este tipo de abusos o violaciones que padeció esta chiquita. Primero, ¿no? Reponerse de eso, y que generalmente en el marco de esta cultura en la que vivimos patriarcalista
la víctima lo vive con vergüenza, o sea, se siente en algún punto culpable de lo que le pasó, entonces por eso lo oculta. Y segundo, porque la estructura judicial que nos regula, digamos, la vida, la convivencia, es una estructura profundamente patriarcalista, verticalista, conservadora, donde la semana pasada, acordate el caso de Lucía, sí, quienes la habían asesinado, violado, empalado, etcétera, recibieron penas y castigos y condenas por el tema de la droga, del narcotráfico, no sé en qué andaban, pero por lo que le habían hecho a Lucía, nada, ¿sí? Hoy estaba viendo, por ejemplo, que los vecinos de Boedo pidieron, por favor, que se sacara una estatua del Bambino Veira, que está en la puerta de una pizzería, como si el Bambino Veira, recordemos, por favor, sí, fue el caso procesado y fue, sí, exactamente, un juicio en donde se le halló culpable de pedofilia, de abuso a un niño. Y hoy, como, viste, cumplió ya su condena, entonces nos olvidamos y le hacemos una estatua que tenemos en una esquina de un barrio de Buenos Aires, como tenemos también de otros actores, bueno, no vamos a dar nombres, pero nosotros naturalizamos esto también a través fundamentalmente de la televisión. Recordemos los sketches de Olmedo, de Porcel, donde la mujer siempre está cosificada, donde meterle una mano en la cola a una mujer y pellizcarla era algo que causaba gracia a todo el mundo. Tinelli, sin ir más lejos, cuando cortaba las bikinis o parte de los fondos de las chicas. No hablemos de los que ya no están muertos, hablemos de los que están vivos. La tinelización de nuestra televisión, donde la gente, el rating aumentaba en la medida que iba cortándole la posición de una chica. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? De cosificar al otro, por eso hablamos de vulnerar los derechos del otro, en este caso de la otra, que es un sujeto de derechos. Y con esto hay que romper. Y yo creo que este movimiento feminista que ha surgido y con tanta fuerza a nivel mundial, armando redes con otras lógicas que las de las partidos políticos tradicionales, porque son redes de carácter horizontal, donde justamente lo que se busca es romper con las estructuras jerárquicas de asimetría de poder. Estos movimientos feministas están traccionando un cambio de cultura donde nos ayuda a todos y a todas a repensar nuestras concepciones, porque todas y todos hemos sido criados y hemos naturalizado estas prácticas. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, me parece dentro de la tragedia que vive esta chica y de que recién ahora lo puedo decir, pero fíjate que lo puedo decir respaldada por un colectivo de mujeres que además son muy fuertes porque son mediáticas, porque si no, la verdad es que quien denuncia esto, tanto la víctima como aquellos que acompañan a la denunciante o al denunciante, son víctimas también de parte del Poder Judicial de lo que nosotros llamamos el contragolpe, que en inglés en Estados Unidos lo llaman el backlash. Esto lo vemos mucho con el tema del abuso sobre niños y adolescentes, cuando se detectan en las escuelas chicos que están siendo abusados o violentados y uno hace las denuncias, se vuelve en contra de quien haya hecho la denuncia, la maestra, la psicóloga, pasa a ser una loca, pasa a ser una exagerada, e incluso, porque me ha pasado, a recibir cartas, documentos de parte de el padre, por ejemplo, que es sospechado de estar abusando de la niña, intimando a que se retiren las denuncias que se le han hecho justamente en el centro de la niñez de la localidad que correspondía, para que se investigue, porque es una obligación. Eso es otra cosa que me parece importante, que tiene que quedarnos claro a todos. Como la problemática no es individual, no es un problema de una persona, de un tipo, de Juan D'Artes. Los Juanes somos todos. Entonces, todos tenemos que estar comprometidos con esta problemática y todos tenemos que hacer denuncias y visibilizarlo cuando somos testigos o sabemos. De lo contrario, nos volvemos en cómplices. ¿Sí? Claro. De lo contrario, somos cómplices. Nosotros sabemos que hay abuso de violencia, abuso de poder, mejor dicho, a través de la violencia verbal, psicológica, física, sexual, sobre tanto las mujeres como sobre los chicos. Yo me dedico, vos sabés muy bien, hace años a niños y adolescentes. Totalmente. Tenemos que animarnos a hacer las denuncias, y la verdad es que lo primero que yo recomiendo cuando doy los cursos de este tema es: esto no lo podemos hacer solos o solas.
un docente solo o una docente sola o una psicopedagoga o una psicóloga que sale a hacer la denuncia porque ve, porque sabe, porque tiene indicadores, ¿sabés quién termina perdiendo su trabajo acosada judicialmente? La que hizo la denuncia. Entonces, lo primero que les digo es, trabajen en redes. Este tipo de problemáticas hay que abordarlas de manera colectiva, ¿sí? Porque si no, el poder patriarcalista instalado en el corazón más profundo del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de todos los poderes, de la cultura en la que vivimos, termina dándose vuelta, como muy bien dice este término backlash, el contragolpe, ¿viste? Cuando el boomerang se te vuelve en contra. Y quien termina siendo víctima es aquel que se comprometió con la problemática e hizo la denuncia. No hablar. Hay que hablar de estos temas y esta chica tardó 10 años en animarse a hablar y lo pudo hacer después que lo hicieron otras y acompañadas, como te decía yo, de un colectivo de compañeras actrices en este caso y después de todos aquellos que formamos parte de la comunidad y que apoyamos las denuncias que hizo, porque lo primero que hay que hacer ante una persona que ha padecido este tipo de abusos de chica, porque viste que la ley dice que es imprescriptible el delito de abuso, este delito totalmente. Es no dudar de ella, porque a ver... la primera garantía, digamos, de intervención. Exactamente, porque tenemos que entender que no es fácil ponerse en ese lugar y presentarse públicamente diciendo he sido abusada o he sido abusado, porque hay muchos niños, varones, que de eso tampoco se habla, y justamente a veces son más vulnerables aún, porque hoy el colectivo que nos ocupamos de las problemáticas de género ponemos mucho el acento en la vulneración de las mujeres, y yo quisiera que también miremos hacia las infancias y de manera particular hoy están más vulnerados los varones, porque las nenas pensamos siempre que pueden llegar a ser víctimas, pero no, a veces no pensamos que los varoncitos también pueden ser víctimas, ¿sí? Y de hecho lo son, ¿sí? Y todo esto lo relaciono, discúlpame que estoy asociando así como... No, está bien. Yo después le quería hacer una última pregunta, porque estamos sobre el filo de las noticias, sobre las declaraciones de D'Artés en Twitter, pero dígame... Leo, pero ¿sabes con qué lo quería relacionar? Con este tema de la inseguridad, ¿viste? Que se ha instalado y viene instalando el gobierno para justificar la represión, para justificar las fuerzas de seguridad en las calles portando armas, que se han comprado, se han invertido fortunas en armas, cuando al mismo tiempo se le ha reducido el presupuesto justamente a las políticas que tienen que ver con la prevención de la violencia de género. Bueno, que según los estudios que tenemos, la mayor cantidad de delitos que se producen en donde está presente la violencia no son para nada los delitos callejeros, digamos, y en manos de delincuentes comunes, ladrones, asesinos, etcétera. Por el contrario, arriba del 65% la violencia, los homicidios, las torturas, las violaciones se producen hacia el interior de las familias. ¿Se entiende esto? Hacia el interior de las familias, que tiene que ver con estas cuestiones patriarcalistas, con lo cual yo le preguntaría a quien está a cargo del Ministerio de Seguridad, ¿no? A la señora Bullrich, ¿por qué en vez de destinar semejante cantidad de dinero a comprar armamento bélico para ataques terroristas mapuches, no se ocupa de redireccionar fondos para trabajar, por ejemplo, en la implementación de la ley ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que justamente fue pensada, fue trabajada por expertos y que entre otros objetivos tiene, entre varios de sus objetivos, tiene de luchar contra la cultura patriarcalista y visibilizar este tipo de problemáticas desde temprana edad en las escuelas para frenarlas, ¿no es cierto? Me quedan 2 minutos y le pido disculpas al servicio informativo por pasarnos unos minutos, pero Juan D'Artés puso a través de Twitter: no es verdad lo que se dijo, por Dios, es una locura, nunca sucedió esto. Es parte del perfil, digo, a esperar, ¿no? Esto. Y bueno, a ver, lo esperable, cínico, psicópata, si lo vamos a explicar desde lo psicológico, es absolutamente esperable que no se haga cargo, pero... D'Artés lo que no tiene en cuenta es que hay otras denuncias en el mismo sentido sobre él, y además hay grabado, porque hoy escuché un audio de una entrevista que él tiene, no recuerdo con qué periodista, donde él justamente dice que cuando está seduciendo a una chica, o se quiere levantar a una chica, él no, a veces es sí, o sea, que por la forma en que te lo dice, cuando te dice no, lo dice textualmente, en realidad te está diciendo sí. Claro.
Lo dice textualmente. Y lo que la gente tiene, todos tenemos que entender, pero sobre todo los varones, es cuando decimos no, es no. Totalmente. ¿Entendés? Y él ahí dice claramente, no, porque ellas a veces te dicen que no, pero ese no sabemos que es un sí. Así lo dice literalmente. O sea, él solito tiene en archivo, como dicen ustedes, lo de los medios, en archivo tiene audios donde queda expuesto cuál es su pensamiento, como el de la semana pasada, ese que grabó el video, el hijo de esa fiscal, que yo no recuerdo el nombre. Eguillor. Muchacho, que cuando vos escuchabas ese video, bueno, en realidad él representa, no es él, no creamos que es un caso particular. Lamentablemente son síntomas de una sociedad que está haciendo crisis y que por suerte a partir de esta crisis empieza a visibilizar esto que viene desde hace mucho, que hoy pensamos por momentos que se ha incrementado, y yo más bien creo que no se ha incrementado, sino que ahora tenemos estudios, tenemos estadísticas y lo estamos pudiendo hablar y visibilizar. La doctora Gabriela Dueñas es psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista, docente de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, siempre le agradecemos el diálogo. No, a vos, Leo, a vos por visibilizar y hablar estos temas, sí, porque cierro esto con esto. El silencio no es salud. Totalmente. El silencio no es salud. Así que hay que hablar de esto. Muchas gracias a vos, Leo. No, gracias a usted, doctora. Nos quedamos con esta frase. Puntos comunes. Estás escuchando LT39 AM 980 Radio Victoria.